El teniente Ramírez fue muy importante en la audiencia que se hizo en el caso 03 de ejecuciones extrajudiciales a civiles en Neiva, Huila, porque él habló del cerebro que está detrás de esto que se constituye en el peor genocidio en la historia de Colombia, los mal llamados falsos positivos. Y precisamente hoy se está conmemorando en Colombia otro homenaje a las víctimas de la Unión Patriótica, otras víctimas de un genocidio similar. Más de 6.500 militantes de la Unión Patriótica fueron exterminados y precisamente los mismos actores que niegan los mal llamados falsos positivos son los mismos que niegan el genocidio a la Unión Patriótica. Pero hay una gran diferencia entre estos dos genocidios, que el de la Unión Patriótica fue por razones netamente políticas, era un movimiento político de oposición, exterminado por varios gobiernos y por grupos armados al margen de la ley. En cambio, los falsos positivos no fueron por razones políticas, porque a la gente que mataron ni siquiera era de la oposición política, era cualquier persona que se encontraran, que estuviera desempleada, que fuera pobre, que se viera vulnerable, y por eso se incrementa el grado de gravedad de estos homicidios en contra de personas protegidas. Y como les había prometido en la otra parte de la sesión, acá quiero que escuchemos el testimonio del teniente Ramírez, porque él está aportando una verdad muy importante para que la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo lleven este acervo probatorio al fiscal argentino Carlos Stornelli y al juez federal también de Argentina, Sebastián Ramos, que están investigando al expresidente Álvaro Uribe Vélez por crímenes de lesa humanidad. Así que quiero que le pongan atención a este importantísimo testimonio. Ahí va a hablar Ramírez. Víctimas, tanto acreditadas como no acreditadas, presentes como no presentes, ante ustedes expreso un saludo. Honorables magistrados de esta jurisdicción, representantes de la Procuraduría, autoridades, asistentes presenciales y virtuales, tengo la oportunidad de estar acá para hacer algo bien hecho. Y es una oportunidad que no pienso perder. Vengo ante ustedes y ante las personas que están viendo esta audiencia de forma virtual, ante Colombia y ante el mundo, con mucha vergüenza, con un profundo pesar y con un arrepentimiento notable por las acciones que yo cometí, por las acciones que yo permití y por las acciones que yo induje a otras personas a cometer. Hace unos años, aquí en el departamento del Huila, en la agrupación de fuerzas especiales, el presente aquí, Felipe Andrés Ramírez Gómez, fue oficial en el grado de teniente en una agrupación de fuerzas especiales urbanas de la 9ª Brigada. Vergonzosamente, utilicé mi uniforme y el poder entregado por el Estado para cometer crímenes de lesa humanidad. Vengo acá a reconocer esa responsabilidad como coautor en los delitos de homicidio en persona protegida, de desaparición forzada y demás crímenes de lesa humanidad como asesinato y desaparición forzada de personas. ¿Qué significa homicidio a persona protegida?
que los civiles deben ser protegidos por la fuerza pública. Por ejemplo, si un guerrillero mata a un civil, si un paramilitar, un narcotraficante o un delincuente común matan a un civil, no sería homicidio en persona protegida. Pero si un policía, un fiscal, un militar matan a un civil, sí sería homicidio en persona protegida, porque le estamos pagando para que nos proteja. Esa es la parte más delicada de los mal llamados falsos positivos. Pero póngale mucho cuidado a lo que dice acá el teniente Felipe Andrés Ramírez sobre quiénes fueron los superiores que dieron la orden y que ejercieron presiones para cometer estos crímenes de lesa humanidad. Ahí se le corta la Señor voz. Mauricio Aguirre Macías, acá vengo a reconocer con mucho dolor lo que usted mencionó acá en esta audiencia, y es que he sido yo la persona que cobardemente le arrebató a usted y a la señora María Gladys Macías a Juan Carlos Aguirre Macías. Debe ser muy duro para las familias escuchar a la persona que acabó con la vida de sus seres queridos, estar al frente del asesino y también ver que el asesino está arrepentido, pero que el asesino principal, que es el de cuello blanco, está impune, que no está arrepentido, que ha revictimizado, que justificó estas ejecuciones extrajudiciales a civiles. Eso es lo más preocupante. Hechos ocurridos el 1 de febrero de 2008, de los cuales no siento ningún orgullo. Pero es justo que ustedes lo sepan, no solamente usted, que el mundo lo sepa, que Colombia lo sepa. Que esa persona no era un delincuente. Que Juan Carlos Aguirre Macías no era un indigente. Que todos ustedes sepan que Juan Carlos Aguirre Macías no era un guerrillero. Y si fuera un indigente, pues tampoco habría justificación para matarlo. Si era guerrillero, era un enemigo y bueno. Si era guerrillero, habría que preguntarse por qué lo mató por la espalda y después decir que murió en combate. Si era guerrillero, podría decir que lo mató a traición. Pero si era un indigente o alguien en situación de calle, porque ese es el nombre correcto, tampoco justifica acabar con su vida. Triste esto. Pero no fue la única víctima. Y no he tenido la oportunidad de decírselo a las personas que no están presentes en esta sala. Pero acá también hay más víctimas que no se han mencionado, como Ángel María Petevi, como Osmidio Flor Ortiz, como Franklin Edelbert Satiaca Muñoz y John Wilmer Satiaca Muñoz, quienes bajo la misma modalidad descrita en este proceso, en este lodoso y vergonzoso escenario, contaron con la desgracia de encontrarse con unos ambiciosos ególatras que les arrebataron la vida. Yo soy responsable de la muerte de esas 4 personas. Y vengo a reconocer acá también públicamente, para dignidad de esas personas, que no eran guerrilleros, que no eran delincuentes, que fueron asesinados al igual que Juan Carlos Aguirre Macías en estado de indefensión. Eso es lo más delicado, haber acabado con la vida de civiles en estado de indefensión. ¿Cómo son tan brutos de armar un montaje tan mal hecho? Aparte de que cometieron crímenes de lesa humanidad como homicidio en persona protegida, genocidio, tortura, desaparición forzada en algunos casos, también tuvieron la poca inteligencia de ponerles botas al revés, de dispararles por la espalda,
cuando lo más lógico es que si murió en un combate, pues los tiros fueron en el pecho o en el estómago, pero es muy raro que alguien muera en un combate y que tenga los tiros en la espalda, y también es muy raro que alguien que era diestro tuviera el fusil en la mano zurda o viceversa. Por cosas como estas fue que se descubrieron estos abominables hechos que ojalá que Uribe pague en Argentina, que Uribe sea condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, por violar el Estatuto de Roma. Que fui un cobarde. Que me avergüenzo de lo que hice. Fueron presentados de forma legítima como muertos en desarrollo de operaciones, cuando eso nunca fue así. Ellos nunca dispararon un arma. Y eso no fue en el ejercicio de un combate. A este tribunal de víctimas presentes en esta sala, quiero manifestar que estas muertes hicieron parte de un patrón macrocriminal que ataca a personas en condición de vulnerabilidad, algunas en discapacidad. Eso es lo más delicado, que no solamente acabaron con la vida de civiles inocentes, sino que varios de esos civiles inocentes eran personas que tenían alguna discapacidad cognitiva, visual, también personas en situación de pobreza extrema, personas desempleadas, personas que no habían tenido la oportunidad de educarse. Las víctimas de estos mal llamados falsos positivos no fueron hijos de banqueros o hijos de grandes empresarios o gente de la burguesía criolla, fue gente del pueblo y la gente más humilde que usted puede imaginar, la gente más vulnerable. Y esto claramente agrava las cosas. No es porque la vida de un habitante de calle, de un desempleado, de un estrato 1, valga más que la vida de un estrato 6, no es por eso, pero es porque se aprovechan de la situación de pobreza de la persona, de la situación de vulnerabilidad, para ofrecerle un empleo, llevárselo para un lugar solitario, dispararle por la espalda, ponerle las botas al revés, ponerle el fusil en la mano equivocada y decir que fue un guerrillero caído en combate. Y recuerden ustedes que en la otra parte de la clase hablamos de las 130 víctimas de un sanguinario general llamado Mario Montoya Uribe, que pedía a sus tropas ríos de sangre y carrotanques de sangre. A él no le gustaban las capturas, a él le gustaba era los ríos de sangre, y así presionaba a la tropa para cometer estos actos abominables de lesa humanidad. Increíble, pero cierto. Personas que fueron sacadas de su territorio y llevadas a otros lugares para ser asesinadas en estado de indefensión. Y lo más grave, muchas de estas víctimas eran personas menores de edad. Hay víctimas de 13, 14, 15 años. ¿Por qué mente enferma puede pasar que una persona de 13 años ya es parte de una guerrilla? Y peor aún, que debe ser asesinada en estado de indefensión. Quiero relatarles a ustedes y a Colombia cómo fueron esos hechos que hicieron parte de ese patrón macrocriminal en manera general, porque no solamente fueron las víctimas que mencioné atrás, no solamente fue Juan Carlos Aguirre Macías, no solamente fue Ángel María Petevi, Osnio Ortiz, Franklin Gilbert Satiaca, John Wilmer Satiaca, sino también Faiber Aragonés Lomelín. Los hechos se conforman, primero, identificando personas vulnerables. ¿Por qué personas vulnerables? Porque muchas veces hay estigmatización sobre la condición de una persona que se encuentra en vulnerabilidad. Para la sociedad es fácil señalar a una persona que se encuentra en condición de indigencia como delincuente. Para la sociedad es fácil señalar a una persona que se encuentra en precariedad como delincuente. Pero sobre todo para muchas personas es fácil inducir, como lo hicimos nosotros, como lo hice yo, a personas en condición de vulnerabilidad, aprovechándonos de sus necesidades para que cometieran crímenes o para que fueran llevados
a lugares donde fueran abordados y asesinados de forma ilegítima y en condición de indefensión. Eso fue lo que pasó con Juan Carlos Aguirre Macías. Habían personas encargadas de hacer esa tarea de reclutamiento o de abordar a las personas en estado de indefensión, y no solamente eran personas que querían una recompensa económica, también eran personas que hacían parte de las agrupaciones o de las instituciones o de los batallones. Que buscaban a personas en estado de indefensión para hacerlas parecer como delincuentes, porque era más fácil señalar a una persona vulnerable que a una persona que no lo era. Sí, no iban a matar a los hijos de politiqueros o a los hijos de grandes comerciantes. Y además que también les servía como forma de decir que estaban reduciendo la pobreza, porque al acabar con la vida de más de 6.402 personas que eran pobres o con dificultades económicas, también están eliminando pobres y así están eliminando la pobreza. Así es como el fascismo, que entre otras cosas es un término inexacto en este caso, porque el fascismo implica un nacionalismo que esta gente no lo tenía tampoco. Digamos que el neonazismo y la dictadura justifica a sus víctimas, diciendo que son personas que estorban y que hay que hacer una limpieza social. Habría más preguntas. Estas ejecuciones o estos actos se hacían generalmente en zonas alejadas a las poblaciones urbanas para evitar preguntas. Por eso buena parte de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad eran campesinado, porque era más fácil hacer el montaje a una persona campesina en una vereda lejana, veredas en donde hay que montar a caballo 2-3 horas para llegar, que en la ciudad o que en un pueblo grande. Y por eso también cuando se habla de los 6.402 se dice que eran campesinos, pero realmente es una falacia, porque no todos eran campesinos, pero sí una muy buena parte eran campesinos, o si no eran campesinos, eran trasladados a zonas rurales para poder allí cometer estos despiadados actos contra la humanidad o de lesa humanidad. Eran alejados de los cascos urbanos y de las ciudades para poder hacerlo de una forma más silenciosa, para poder hacer la trama, para poder hacer el engaño con el cual iban a ser presentados. Generalmente, y más aquí en el departamento de Huila, donde existe tanta zona montañosa, recuerdo específicamente para el caso de Juan Carlos, yo no conocía el departamento de Huila, pero la persona encargada de señalarlo y de llevarlo hasta el sitio de los hechos, el señor Edwin Moreno, quien fuera soldado también de la agrupación de fuerzas especiales, fue quien propuso el sitio donde fue asesinado Juan Carlos Aguirre Macías, y así como él, muchos más. No contentos con asesinar a las personas, para poder incriminarlas de una forma más contundente, se les agregaban diferentes elementos como más armas, radios de comunicación, granadas de mano, como en el caso de la familia Petevi. A esas personas se les agregaron unas granadas de mano que yo había guardado en mi incautación, para poder incriminarlas y poder presentar en el informe las mentiras con las cuales fueron presentadas. Repito que no me siento orgulloso de lo que les estoy diciendo, pero en honor a la verdad.
No contentos con esos hechos, se maquillaban los informes de patrullaje, se maquillaban los informes con los cuales eran presentados, manifestando que ahí se había presentado un combate, manifestando que ahí se había presentado un enfrentamiento. Y para justificar ese enfrentamiento, se disparaban las armas, ya fuera que las trajeran las tropas o que se consiguieran en otro lugar, para que quedaran los residuos de pólvora en las manos de estas personas y así poder incriminarlas. En algunos casos ni siquiera se hacían disparos al aire, sino que simplemente le decían a las familias: su hijo era guerrillero, lo tuvimos que matar en combate. Pero ¿cómo así que lo mataron en combate si no se escucharon tiros? ¿Acaso se están enfrentando con silenciadores? Entonces ahí se caía la mentira. En el caso del Huila, por lo menos se toman el trabajo de hacer disparos al aire y descargar munición en las víctimas para hacer aparentar que realmente sí habían sido guerrilleros dados de baja en combate. Sí. ¿Cuántos de esos soldados pagaron cárcel? ¿Cuánto pagó cárcel? Pues que desde que se destapó el escándalo en 2008 hubo 27 militares destituidos, pero después de eso han pagado cárcel militares de bajo rango y últimamente ya están llegando al grado de generales, todavía no han llegado al grado de ministros de defensa y presidente. Los dos militares de más alto rango que han sido condenados o que por lo menos están al borde de la condena son Mario Uribe Montoya y Publio Hernán Mejía. Publio Hernán Mejía ya fue condenado incluso por justicia ordinaria y en la JEP lo tienen en juicio y también lo van a condenar porque el tipo está negando su responsabilidad. Publio tiene 72 ejecuciones extrajudiciales encima y Mario Montoya Uribe tiene 130, sin contar algunas ejecuciones extrajudiciales en la Comuna 13 de Medellín, en la famosísima Operación Orión. Entonces realmente hay todavía mucha impunidad, pero sobre todo de generales para arriba. ¿Y este señor qué? ¿Quién? ¿Él simplemente lo destituyeron o qué hicieron en su caso? Pues él está sometido a un proceso de verdad. Y ahí, si él reconoce la verdad por esos 4 falsos positivos, o sea, él está reconociendo su responsabilidad en una masacre, porque ya matar 4 ya es una masacre. Y por ese reconocimiento de verdad, él tiene derecho a que no se le condene con todo el peso de la ley. ¿Cuándo se le condena con todo el peso de la ley? Cuando, aparte de que él negó todo, se le comprobó todo. En este caso, él está aceptando los delitos y está aportándole verdad a las familias. De pronto, el problema de la JEP es que la JEP no puede obligar a los militares a que reparen económicamente. O sea, la JEP no tiene esa posibilidad o ese fuero para decidir eso. La JEP tampoco puede juzgar a presidentes o a expresidentes. Lo único que puede hacer la JEP es compulsar copias. Por eso este testimonio, como les dije al inicio de esta parte de la clase, debe ser mandado a Argentina, al fiscal Carlos Stornelli y al juez federal Sebastián Ramos, porque ellos son los que están investigando a Uribe por delitos de lesa humanidad, por estos delitos de lesa humanidad. Aquí en Colombia, la JEP no podría condenar a Uribe porque no puede ni siquiera investigar. La JEP no tiene jurisdicción sobre Uribe y la fiscalía tampoco le ha abierto a Uribe un expediente por falsos positivos, lo cual también es un error porque eso demuestra que la justicia colombiana es totalmente fallida, porque ya Uribe no es presidente y la fiscalía sí puede juzgar, investigar y acusar a Uribe. ¿Cuánto tiempo tardarían en condenar a Uribe? Eso se demora mucho porque la denuncia apenas se llevó en noviembre del año pasado y apenas hace como un mes el juez federal Sebastián Ramos declaró a las 11 familias denunciantes víctimas y le dio el aval
a las 3 organizaciones denunciantes, que son la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el colectivo de abogados y abogadas Social de Restrepo, de que pusieran una querella en la que pidieran una audiencia para Uribe. Entonces, las víctimas y las organizaciones representantes de víctimas están esperando a que citen a Uribe a una audiencia, pero el juez federal Sebastián Ramos ya decretó que estas 11 familias denunciantes sí son víctimas, así que a Uribe lo podrían condenar más fácil por cadena perpetua en Argentina que en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo, o que en Colombia por delitos menores como soborno en actuación penal y fraude procesal. Puede que a Uribe lo condenen primero la justicia internacional que la justicia gringa o que la colombiana, lo cual sería una vergüenza y puede pasar así. Aunque Uribe ya el proceso de soborno en actuación penal y fraude procesal lo tiene muy adelantado. Y la juez 44 está adelantando mucho el tema, entonces puede que el año entrante sí condenen a Uribe por esos delitos menores. Y ahí está el proceso, pero ustedes saben que la justicia es lenta, pero llega. Tiene el testimonio. Pero más aún, y más grave aún, el desaparecer los documentos de esas personas para ser presentados como NNs. A Juan Carlos Aguirre Macías lo matamos 4 veces. No me siento orgulloso de eso. Me avergüenza cada uno de los momentos en los cuales esa familia tuvo que lidiar con el dolor que yo les causé. Nos presentamos como NNs y allá había una señora que bien pudo haber sido mi mamá o la mamá de alguno de nosotros, buscando a su hijo bajo los puentes, buscando a su hijo en hospitales, buscando a su hijo en estaciones de policía, con la angustia de querer saber a dónde estaba su hijo, porque un cobarde ególatra le arrebató la vida. ¿Por qué lo hicieron? Por ego. Porque el ego mueve a los militares más que la vida. Ojo con eso. El ego mueve a los militares más que la vida. Uribe llenó a las tropas de ego, de nosotros somos los ganadores, vamos a ganar a las FARC, vamos a demostrar que estamos ganando, y ese ego de demostrar que estaban ganando la guerra contra la guerrilla de las FARC y las demás guerrillas los indujo a desesperarse por mostrar resultados a como diera lugar, a aprovechar las políticas de recompensas, permisos, ascensos, medallas, bonificaciones y demás para coger al primer civil indefenso que se encontraban por allí, acusarle de ser guerrillero, pero antes invitarle a una zona alejada supuestamente para darle un empleo, ese era el modus operandi, y allí acabar con su vida. Y acá cuando se habla del ego se ve como una reflexión psicológica y ya, pero ese ego venía desde la Casa de Nariño. Por ejemplo, si Gustavo Petro empieza a decirle a las tropas que hay que dar resultados a como dé lugar y que el que dé resultados se le premia y que el que no dé resultados se le castiga, que hay que ganar esta guerra como dé lugar. Si el presidente Petro llena las tropas de odio, puede pasar algo similar, no digamos que igual porque la historia no se repite, pero puede pasar algo igual. O sea, ese odio con el que Uribe contaminó a las fuerzas militares y esas presiones, esas recompensas indujeron a estos crímenes de lesa humanidad, y eso es lo que están investigando en Argentina. ¿Hasta qué punto Uribe tiene responsabilidad penal o Uribe solamente tiene una responsabilidad ética y política? Pero sea lo uno o sea lo otro, Uribe debe pedirle perdón a las víctimas. Juan Manuel Santos ya le pidió perdón a las víctimas. Aquí el teniente Ramírez le está pidiendo perdón a las víctimas.
Porque Uribe mínimo tiene responsabilidad ética y política, porque Uribe era el jefe de Estado, era el comandante en jefe de las fuerzas militares. Pero Uribe ni siquiera ha sido capaz de aceptar su responsabilidad ética y política, cuando, según ese tipo de testimonios, Uribe también tuvo responsabilidad penal. Y esta es la parte que quiero que le pongan cuidado al testimonio. Ahí sigue la parte más importante. Porque para un militar es más fácil usar una medalla que no tenga piernas. Porque un militar entrega su propia vida, muchas veces. Y le importa menos la vida de otras personas. Para estar parado acá he tenido que desmilitarizar mi alma. Para estar parado acá ante ustedes he tenido que entender lo estúpido que es pararse detrás de un arma. Lamento mucho el día en que tomé la decisión de hacerlo, porque no existe ninguna justificación para matar a una persona. No existen enemigos lo suficientemente fuertes como para no quitar la vida de una persona. Mucho menos si es una persona honrada, honesta, trabajadora, como fueron sus familiares. La presión por resultados operacionales no es una excusa. Nosotros teníamos miedo de perder nuestras carreras. Nosotros no lo hicimos por la presión de resultados, sino por miedo y por ego al no querer perder nuestras carreras, por querer continuar portando un uniforme. Tuvimos la oportunidad de decidir y nos escogimos primero a nosotros. ¿Y por qué tenían miedo de perder sus carreras si eran simples errores individuales? Porque había superiores que los presionaban, generales, y a su vez el ministro y los ministros de defensa presionaban a los generales y el presidente los presionaba a todos. Ahí está la presión. Recuerden ustedes lo que han dicho varios militares aquí en la JEP, que el general retirado Mario Montoya Uribe les decía: a mí no me sirven capturas, no se roben la plata, a mí me tienen que traer es bajas, ríos de sangre, carrotanques de sangre. Y eso metía miedo a la tropa, y la tropa, en medio de ese miedo, se volvían criminales de guerra y acaban con la vida de inocentes con tal de dar resultados y responder a esa presión del superior. ¿Pero estos superiores eran conscientes de que estaban matando inocentes o era algo como más oculto entre los militares de bajo rango? Claro que eran conscientes, porque ellos sabían que estaban presionando a sus tropas a dar resultados a como diera lugar. Incluso los falsos positivos fueron denunciados desde el 2004 por organizaciones defensoras de derechos humanos, y solamente les prestaron atención en el 2008, cuando ya había la cifra de 6.402. Usted ahorita me preguntaba por la cantidad de condenados. La última cifra que se conoce es la del 18 de mayo de 2020, época de pandemia. Hasta esa fecha había 1.700 condenas, 1.740 condenas había hasta el 18 de mayo de 2020. Hay que tratar de actualizar esos datos, porque en esos últimos 4 años ha habido más condenas, pero hasta esa fecha había 1.740 condenas. O sea, estamos hablando de que en esa fecha, y más que todo a principios de 2021, sacaron la fecha de 6.402. O sea que 1.740 asesinos acabaron con la vida de mínimo 6.402 inocentes, para que en promedio, ¿qué? Cada uno mató como 6 en promedio, este mató 4. Ahí más o menos va cuadrando. Pero esto es gravísimo. Esto nunca había pasado en Colombia de esa manera tan sistemática, y por eso esto hay que llevarlo a Argentina urgentemente. Y esta es la oportunidad de hacer las cosas bien. Esta es la oportunidad de escogerlos primero a ustedes y ante el mundo pasar por la vergüenza de venir acá a dar la cara.
Reconozco el daño que se ha causado a todas las personas y a la sociedad, a la credibilidad de la institución. Reconozco el daño que le hemos causado al pueblo huilense, la estigmatización que les hemos causado a sus regiones, señalándoles de zonas rojas. Entiendo que esos actos hacen parte de un ejercicio sistemático, pero tuvimos la oportunidad de escoger y no lo hicimos. Cuando tengo la oportunidad de hablar con mi hija de estas cosas, lo hago porque sé que ella va a ver esta audiencia. Mi mamá está viendo la audiencia en este momento. Me siento avergonzado, no solamente ante ustedes, ante mi familia y la familia de los soldados que induje para que cometieran ese crimen. No vengo buscando perdón porque no lo merezco, pero vengo buscando algo para la gente que está detrás de nosotros, para los niños que vienen detrás. Totalmente de acuerdo. Esto no tiene perdón porque la vida no se puede devolver. Si fuera un robo, se podría perdonar porque este me robó 500 millones pero me los devolvió. Bueno, perdonémoslo, pero que pague cierta cárcel. Karen Abudinen se robó 70.000 millones y la Procuraduría la perdonó, pero la perdonó archivando el caso. Hay que esperar a que en enero llegue la nueva Procuraduría para que se reabra el robo de Karen Abudinen. En los robos existe oportunidad de recuperar los bienes. Los 400 bienes que le robaron a Mancuso, que eran para víctimas y que se los robaron los gobiernos de Uribe, de Santos y de Duque, es cuestión de que los devuelvan. Pero las vidas no se pueden devolver. Y por eso acá el teniente Ramírez la tiene clara. Él no merece perdón, pero aún así se le abona que por lo menos él está pidiendo perdón. Perdón que no está pidiendo Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez está revictimizando, diciendo yo no tuve nada que ver. Y inicialmente dijo que los mataron porque no estaban recogiendo café. Es decir, que los mataron porque realmente eran malos, porque realmente eran guerrilleros. Pero este señor está haciendo algo que también hizo Timochenko en el caso de las FARC, que hizo Salvatore Mancuso Gómez en el caso de la SAUC. Está pidiendo perdón así no lo merezca. De cierta manera, él está pidiendo perdón, pero él es consciente que eso no tiene perdón. Para los soldados que se están uniendo a las filas del ejército, para que no cometan errores, para que no tomen decisiones estúpidas, para que sirvamos de ejemplo, para que le devolvamos al país la dignidad que merece. Colombia no merece eso. Usted no lo merece. Quiero cerrar esto haciendo una reflexión. Mi carrera se vio amenazada por un artículo de un código de reglamento institucional de régimen disciplinario único, artículo 103, facultad discrecional, con el que me amenazaron si yo no cumplía con la política de seguridad democrática. Ojo, el gobierno de la seguridad democrática lo amenazó. Esto va a ser clave en el proceso en Argentina. Póngale cuidado a esto. Con el mismo artículo amenazaron a coroneles, comandantes de batallón, de relevarlos de su mando y de echarlos del ejército si no cumplían con la política de seguridad democrática. Con el mismo artículo fueron amenazados generales, comandantes de brigada, que fueron relevados del mando por no cumplir con la política de seguridad democrática. Quiero hacerle la invitación pública al señor Álvaro Uribe Vélez. Quiero hacerle la invitación pública al señor William Fernando Pérez Laiseca. Está invitando a dos superiores a que reconozcan los delitos, entre ellos el expresidente Uribe y el general que estaba a cargo de él.
para que reconozcan las presiones que ejercieron sobre sus subalternos que derivaron en estas masacres. Presiones e incentivos. Ahí está la clave de esto. O sea que él está hablando de que hubo incentivos cuando decía que el tema de las premiaciones, los ascensos, los permisos, las bonificaciones, pero hubo presiones y también varios militares que estaban bajo el mando de Mario Montoya Uribe y de Publio Hernán Mejía Gutiérrez dijeron lo mismo, que los presionaban a que dieran resultados a como diera lugar y que les pedían bajas, no capturas. No tengo nada más que decir. Bueno, él dice que no tiene nada más que decir, pero mire que él habló muy pausado. Él habló muy pausado porque entendió que estaba hablando al frente de sus víctimas, porque los familiares que perdieron a sus seres queridos también son víctimas. Otra cosa que ha negado la tradición en Colombia, que no es que la víctima fue el que murió, no, la víctima no solamente fue el que mataron, y no murió, lo mataron. Los seres queridos que perdieron un padre, una madre, que eran proveedores, que eran líderes espirituales de sus familias. Las madres muy veteranas que perdieron a sus hijos y que ahora son abuelas. Perdieron un apoyo sentimental, un apoyo emocional, un apoyo económico. Los daños psicológicos que sufrieron las 6.402 familias como mínimo. Por ahí salió otro militar a decir que no eran 6.402, eran más de 10.000. O sea que esto fue peor, que fueron 6.402 que pudieron comprobar hasta 2021, pero que son más de 10.000. O sea, esto puede ser no solamente el peor genocidio de la historia de Colombia, ya lo es, sino que puede ser el peor genocidio en la historia de América Latina y uno de los peores genocidios en la historia del mundo, solo superado por los grandes genocidios del siglo XX y por los genocidios en África, en las dictaduras africanas, solo superado por esos. Y hablando de eso, hubo unos policías y unos militares de República del Congo que fueron condenados por la justicia universal a cadena perpetua por unos cuantos homicidios en personas protegidas o ejecuciones extrajudiciales. Aquí no estamos hablando de unos cuantos, aquí estamos hablando de mínimo 6.402.